la bienvenida a las actividades académicas de este año 2024 y en este primer bloque estamos viendo lo relacionado con temas de unidad de cuidado intensivo y anestesia. Manuela es la encargada pues, de abrir esas actividades este año y nos va a hablar del protocolo VEXUS, una herramienta para la optimización hemodinámica. Agradezco mucho al doctor Oscar Ramos que dio la asesoría, quien le dio la asesoría para esta conferencia, y a Manuela también le agradezco pues, por el entusiasmo de proponer el tema e investigarlo. Adelante, Manuela. Gracias, profe. Bueno, buenos días para todos. Como la doctora les contó, mi nombre es Manuela Cardona, soy residente de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y junto con el doctor Oscar Ramos, que es intensivista de la clínica Cardiovid, preparamos este tema, el protocolo VEXUS, como una herramienta en la optimización hemodinámica que puede resultar muy útil para nosotros en el ambiente perioperatorio. Les propongo, pues la idea es que tratemos este contenido, una pequeña introducción y algunas generalidades que nos permitan entender por qué es importante y por qué puede ser una herramienta valiosa para nosotros. Algunas consideraciones técnicas para desarrollar el protocolo, el paso a paso y la aplicación práctica que se ha encontrado hasta ahora. Y por último, el Doppler de vena femoral, que es una estrategia nueva con ventajas respecto al protocolo VEXUS y que puede ser un sustituto o un complemento también muy útil en el perioperatorio y sobre todo en el intra para nosotros. Hay que empezar sí o sí por dejar muy claro que la prescripción de líquidos es la intervención más común que se realiza en la práctica de la anestesia y esto es posiblemente debido a que durante el transoperatorio tenemos muchos factores de confusión que nos hacen pensar que la alteración hemodinámica o las alteraciones de ácido base que encontramos en nuestro paciente son secundarias a hipovolemia. El ayuno generalmente en los pacientes es muy prolongado, tenemos el sangrado intraoperatorio y pérdidas insensibles y por evaporación cuando hay exposición quirúrgica muy grande que nos hacen llegar a esta conclusión que tal vez en muchos casos no sea la correcta. Si nos paramos en una línea de tiempo y nos hacemos la pregunta de reanimar o de reanimar, como diferentes autores pues le han llamado a esa otra etapa contraria a la administración de líquidos, tal vez hace algunos años nos daban luz verde para reanimar con grandes volúmenes de líquidos en base a la curva de Starling, en la que si administrábamos un bolo grande de líquidos íbamos a llevar a un aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo, con eso a un aumento en el volumen sistólico, un aumento del gasto cardíaco y una mejoría en la perfusión tisular. Sin embargo, ya es muy claro que este efecto, que en realidad es positivo, lo vamos a observar en menos del 50% de los pacientes que están inestables y en el tiempo nos hemos venido dando cuenta también que la congestión venosa asociada a ese aumento en la administración de líquidos se asocia a una mayor morbimortalidad. Este es el primer estudio grande que tenemos del 2003 en el que se comparó el uso de esquemas restrictivos y esquemas liberales, que para ese momento era el régimen estándar de administración en líquidos en pacientes llevados a cirugía colorectal. Para el grupo investigador era muy llamativo que los pacientes después de cirugía mayor presentaban un aumento de peso que era importante, hasta de 6 kilos, y que casi el 70% de sus pacientes después de cirugía colorectal se estaban complicando secundario a ese aumento de peso y a la sobrecarga hídrica. Entonces lo que buscaron fue asignar de forma aleatoria a los pacientes a estos dos grupos y evaluar la presentación de complicaciones. Se confirmó que el esquema restrictivo era un esquema que se asociaba a menos complicaciones postoperatorias y a un menor riesgo de mortalidad, y dentro de las complicaciones que más se presentaban en los pacientes que recibían el manejo estándar de la época eran complicaciones cardiopulmonares, sobre todo edema de pulmón y arritmias, arritmias ventriculares y bradiarritmias, y complicaciones asociadas a la herida quirúrgica y a las anastomosis. Había más fugas anastomóticas a la mano de un aumento del riesgo infeccioso y era más frecuente que se tuviera dehiscencia de las heridas quirúrgicas. Después de esto hay varios estudios más nuevos, más grandes, pero terminan llegando a la misma conclusión. Entonces ya avanzando en esa línea de tiempo, pues tal vez la propuesta hoy no sea no reanimar, sino reanimar diferente y teniendo en cuenta principios hemodinámicos que es importante. Cuando tenemos una congestión venosa, vamos a tener una alteración en las presiones de llenado del corazón. Estas presiones van a estar determinadas no solo por el volumen plasmático, que es lo que entramos a modificar con los líquidos, sino por la capacitancia venosa de todo el sistema venoso y la función cardíaca.
Ese aumento retrógrado de las presiones desde el corazón derecho se va a traducir en un aumento de la presión venosa sistémica y lo relevante acá para la clínica es que todos estos cambios hemodinámicos van a anteceder la presentación de manifestaciones clínicas. Entonces estamos muchas veces en un periodo ciego en el que no tenemos cómo darnos cuenta que ese paciente se está congestionando y tal vez sigamos administrando líquidos de una forma equivocada. El aumento de la presión venosa sistémica es el responsable ya cuando nos vamos a nivel micro de diferentes cambios y efectos deletéreos que se dan con la administración de líquidos. Se va a asociar a una disminución de la presión de perfusión, se va a asociar a edema intersticial y cuando la presión del intersticio termina superando la presión capilar, frena el flujo sanguíneo y también tenemos la lesión del hipocálix como otro contingente a que se termine presentando disfunción orgánica de etiología congestiva. En esta imagen nos deja muy claro que todos los sistemas pueden afectarse por la sobrecarga hídrica, podemos tener encefalopatía, podemos tener hepatopatía congestiva, lesión renal aguda de etiología congestiva, edema de pulmón y complicaciones cardiovasculares importantes asociadas al edema miocárdico, como las alteraciones en la conducción y la disfunción sistólica y diastólica. En el perioperatorio, entonces vamos a estar como moviéndonos en esta línea. Vamos a empezar, pues generalmente en una fase de reanimación en la que asumimos de forma acertada, pues equivocada, eso dependerá del caso, que necesitamos administrar líquidos. El problema está cuando ya llegamos a una fase óptima, cuando nuestro paciente está con un volumen arterial efectivo adecuado. El problema es darnos cuenta que estamos en ese punto y ya al final terminaríamos en dos fases, la fase de estabilización y evacuación, que es donde pues ya nuestra responsabilidad sería volver a ese paciente a un balance neutro. El problema entonces grande es darnos cuenta cuando estas fases, sobre todo la reanimación y la evacuación, son necesarias y apropiadas para el paciente que tenemos y darnos cuenta que no siempre nos movemos en una línea de tiempo en este orden. Para hacer la evaluación de la congestión venosa, pues clásicamente hemos contado con el examen físico, el edema periférico, la ingurgitación yugular. Tenemos otras herramientas como hacerle seguimiento al peso del paciente, hacerle seguimiento al balance hídrico y la evaluación de la PVC. La gran desventaja que tienen estos métodos es que su presentación es tardía y que muchas veces la evaluación puede ser compleja, sobre todo para nosotros en el transoperatorio. La evaluación por ecografía, por medio de la de los patrones de flujo en diferentes órganos abdominales y con el Doppler de vena femoral recientemente se han mostrado como marcadores más adecuados para evaluar la congestión venosa. El problema es que son marcadores que nos van a hablar de sobrecarga, pero no hay forma de que nos definan si es una sobrecarga por presión o por volumen. Y ahí es que entra pues, a jugar el juicio clínico y a que nosotros seamos muy juiciosos evaluando el contexto del paciente para poder definir cuál de las dos es la que se está presentando y qué estrategia terapéutica vamos a tomar. Este es un concepto fisiológico importante para entender los cambios que vamos a ver que se presentan con la congestión. En una persona normal partimos acá como la izquierda, el sistema venoso es un sistema de alta capacitancia, bajo volumen y baja presión, y eso hace que los cambios de presión que se dan en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco se transmitan únicamente a las venas centrales, a las cavas y a algunas venas más grandes como es la vena hepática. Ya de ahí en adelante, esas paredes capacitantes son capaces de amortiguar los cambios de presión y el flujo termina siendo continuo de forma más distal. Cuando tenemos congestión venosa, nos paramos en esta parte plana de la curva, el sistema venoso pierde capacitancia, se vuelve un sistema de alto volumen, alta presión, y los cambios de presión que se dan en la aurícula derecha se pueden transmitir de forma retrógrada hasta zonas muy distales, entonces el flujo venoso deja de ser continuo y pasa a ser pulsátil. Esto para recordar pues como un conceptos importantes que vamos a estar viendo durante toda la charla cuando evaluamos el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos muestra una línea en el tiempo y las velocidades del flujo. Las ondas que quedan por encima de esa línea de base se conocen como ondas o flujo retrógrado. Lo que nos está indicando es que para ese momento donde tenemos el transductor, ese flujo se está acercando al transductor. Las ondas que están por debajo son ondas que se conocen como ondas o flujo anterógrado y que para ese momento donde está el transductor se están alejando del transductor. Esos dos conceptos son importantes porque nos vamos a referir a ellos durante la charla. El protocolo VEXUS entonces es un protocolo ecográfico
que ya está validado, que consiste en 4 etapas. Una primera etapa que es la evaluación de la vena cava y después la evaluación del flujo venoso a nivel de las venas hepáticas, que nos habla del hígado, a nivel de la vena porta, que nos está hablando de lo que está pasando en el intestino, y a nivel de los riñones. Este es el artículo, pues el estudio en el que se validó el protocolo. Se basó en datos que ya se habían recogido de otro estudio prospectivo. Fueron en total 145 pacientes llevados a cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar. A estos pacientes se les realizaba Vexus un día antes de la cirugía, cuando llegaban a UCI en el posoperatorio inmediato, y de ahí cada día durante los primeros 3 días posoperatorios. El objetivo de los investigadores era desarrollar un sistema de calificación de la congestión venosa que integrara parámetros que hasta ese momento, para el 2020, ya se sabía que tenían beneficios, que era la evaluación del flujo venoso en esos 3 compartimentos y de la vena cava inferior. Y definir si esa estrategia que estaban desarrollando tenía algún papel en la predicción de lesión renal aguda en el posoperatorio. Ellos, de todos los exámenes que hicieron, hacían una clasificación de los hallazgos como normales, como levemente alterados o con una alteración severa, y según eso, después las combinaciones que encontraban las clasificaban como vemos acá en la tabla. Ahorita la vemos de forma más simplificada. Encontraron que el Vexus grado 3, que es el Vexus en el que hay una vena cava inferior mayor de 2 centímetros y 2 o más patrones de severidad, es el predictor más fuerte para que se presente lesión renal aguda en estos pacientes de postoperatorio de cirugía cardíaca. Cuando pasamos a evaluar la especificidad y el LR positivo de un Vexus grado 3 y lo comparamos, qué pena, tuve un problema técnico acá. Listo. Entonces, es mucho mejor hacer la evaluación de los 4 elementos en conjunto que hacer evaluaciones por separado. No me pasa. Ya. Bueno, algunas consideraciones técnicas de cómo se debe realizar el protocolo, que son importantes. Lo primero es que el paciente debe estar en decúbito supino, la cama debe estar plana o con una inclinación máxima de la cabecera de 30 grados. La idea es utilizar un transductor de baja frecuencia, puede ser un transductor convexo o sectorial. El convexo va a ser de utilidad sobre todo en pacientes obesos, y debemos configurar el ecógrafo en un preset abdominal que de forma automática nos va a poner el marcador al lado izquierdo de la pantalla y nos configura un límite de velocidad entre 20 y 30 centímetros por segundo. Solo cuando vamos a evaluar las venas renales, la idea es que disminuyamos ese límite de velocidad entre 10 y 15 centímetros por segundo, porque estas venas son de un flujo más lento. Entonces, si las evaluamos con el límite que nos marca el preset abdominal, tal vez sea muy difícil diferenciarlas cuando estamos haciendo el Doppler. Entonces, el protocolo empieza con la evaluación de la vena cava inferior. Este vaso nos va a hablar de congestión sistémica. La evaluación se puede hacer en la ventana subsifoidea o en la ventana transhepática lateral, que se hace en el costado derecho del tórax, más o menos a nivel de la línea axilar media. Se puede hacer en modo B o en modo M, y la idea es que hagamos una evaluación tanto en eje largo como en eje corto, porque con el eje largo, si no lo cortamos en toda la mitad del vaso, podemos subestimar el valor. Se debe evaluar el diámetro y podemos también evaluar el índice de colapsabilidad. Para efectos del Vexus solo necesitamos el diámetro. La idea es hacer la medición del diámetro 2 centímetros por debajo de la unión cavatrial o 4 centímetros por debajo de la emergencia de las venas hepáticas. Y el índice de colapsabilidad lo definimos durante la inspiración espontánea como la diferencia entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo. Lo normal es que la vena cava inferior tenga un diámetro menor o igual a 2 centímetros y que el índice de colapsabilidad sea mayor o igual a 50%, perdón. Y pues todo lo otro se considerará anormal y se va a asociar a una PVC elevada por encima de 10. Acá en esta imagen fue tomada en una ventana transhepática lateral y vemos entonces la emergencia de las venas, de la vena hepática saliendo de la cava, y cómo pues hicimos la medida a 4 centímetros de la salida pues de este vaso. Acá les muestro la vena cava en una ventana sifoidea evaluada en el eje corto,
y cómo las venas hepáticas igual se ven acá llegando a la cava inferior. Muy importante cuando estamos haciendo la evaluación de en la ventana transhepática lateral es que nos podemos confundir porque la aorta va a estar por debajo de la vena cava inferior, y si nos vamos hacia más abajo, haciendo, pues, yéndonos con el transductor hacia abajo, haciendo un tilt hacia abajo en la cama, podemos encontrarnos con la columna, que es lo que vemos en esta fotico de acá de la derecha. Lo importante para diferenciar la cava de la aorta, pues primero es que la aorta pulsa, las paredes de la aorta acá vemos que son más gruesas, son hiperecoicas, y pues con el Doppler pulsado también nos podemos ayudar, y vamos a ver que a la cava siempre va a estar llegando la vena hepática. Acá les traigo el Doppler de la vena cava inferior y de la aorta. El Doppler en la vena cava inferior, pues vemos que el flujo es continuo, mientras que en la aorta es pulsado. Podemos tener vena cava inferior dilatada y con un índice de colapsabilidad disminuido en pacientes atletas, sin que eso signifique que haya congestión, en pacientes bajo ventilación con presión positiva, con neumotórax atención, con taponamiento cardíaco, y en 3 condiciones, pues patologías cardíacas: la hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricúspida y la disfunción del ventrículo derecho, que posiblemente en esos 3 casos los cambios que estemos evidenciando sean secundarios a una sobrecarga por presión, sin que podamos, pues, descartar tampoco con seguridad que no hay una sobrecarga por volumen asociada. Y la vena cava puede tener un diámetro normal en presencia de congestión en pacientes con aumento de la presión intraabdominal. Si la evaluación de la vena cava fue anormal, o sea, tuvimos una vena cava mayor o igual a 2 centímetros, debemos continuar con el protocolo, ¿sí? Hasta ahí llega el examen y podemos descartar con cierta seguridad que el paciente tiene una congestión venosa. El segundo punto entonces sería la evaluación de las venas hepáticas. Las venas hepáticas son las encargadas del drenaje venoso del hígado. Son 3 vasos, la izquierda, la media y la derecha, y nos van a reflejar lo que está pasando en el compartimiento central, o sea, en todos los cambios de presión que se dan en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco. La evaluación igualmente podemos hacerla en la ventana subsicoidea o en la ventana transhepática lateral. Acá les muestro mejor cómo se saca la ventana transhepática lateral. Debemos tener el marcador del transductor apuntando hacia cefálico y nos ubicamos a nivel de la línea axilar media. Vamos a hacer una primera evaluación, que esto aplica para todas las ventanas, modo B. Luego pasamos a hacer el Doppler color y por último el Doppler pulsado. Muy importante que para evaluar el Doppler pulsado de las venas hepáticas, lo ideal es contar con el trazado simultáneo del electrocardiograma, porque es lo único que nos va a permitir identificar con seguridad cuál es cada onda. Si no contamos con el trazado del electro, podemos sacar conclusiones equivocadas. Y muchas veces estas evaluaciones son difíciles de hacer en pacientes, sobre todo con dificultad respiratoria, que estén muy taquipnéicos. Entonces es válido pedirle al paciente una apnea, pero la idea es que sea al final de la aspiración, que es cuando vamos a tener una menor interferencia por las presiones pleurales. Acá les muestro entonces en modo B. Esta fue una imagen tomada en una ventana transhepática lateral de la vena hepática, saliendo desde la vena cava inferior. Por acá abajo vemos la aorta, y esta es tomada, pues esta no es de nosotros, pero es en una ventana subsicoidea, la vena cava inferior evaluada en un eje corto, y vemos cómo salen de ahí las venas hepáticas, que cuando hay congestión se ha descrito el signo, pues, del conejo, que sería la cabeza y las orejitas. En el Doppler color las venas hepáticas las vamos a ver de azul llegando a la cava, y ya cuando pasamos a evaluar el Doppler pulsado, nos vamos a encontrar con una onda como la que vemos acá, que es el reflejo de lo que pasa en la aurícula derecha, y un reflejo entonces de la presión venosa central. Para recordar, al final de la diástole vamos a tener un aumento de la presión en la aurícula derecha, que constituye la onda A, que es el reflejo de la patada auricular. Después de eso sigue una disminución de la presión, ya cuando empieza la sístole, cuando el ventrículo está contrayéndose y jala el anillo tricúspide hacia su ápex. Y asociado a eso, pues la relajación de la aurícula contribuye a que se dé esa caída de la presión. Esa va a ser la onda X en la onda de PVC, y en el Doppler de las venas hepáticas lo vamos a ver como la onda S. Después de eso hay un aumento de la presión en la aurícula asociada al llenado auricular por el retorno venoso, que es lo que vemos como la onda B, que recibe el mismo nombre en la onda de PVC y en el Doppler de vena hepática. Y ya cuando vuelve a empezar la diástole, hay una caída nuevamente de la presión secundaria al vaciado desde la aurícula hacia el ventrículo, que sería la onda Y, que en el Doppler de la vena hepática sería la onda D. Lo normal entonces
que encontremos en un Doppler de vena hepática de un paciente que no tiene congestión venosa es un flujo pulsátil. Vamos a encontrar la onda A, que está inmediatamente después de la onda P, ese va a ser nuestro referente. Después de eso encontraríamos una onda sistólica que debe ser mayor que la onda diastólica, y ahí volvería pues a empezar el ciclo cardíaco. Cuando empieza a darse la congestión venosa y aumenta la presión en la aurícula derecha, vamos a tener dos cambios importantes. El primero es a nivel de la onda X, tenemos una aurícula derecha que está más llena, que pierde distensibilidad y eso hace que la presión durante la sístole no disminuya como disminuye en una persona normal, eso se va a traducir en una onda S más pequeña. Y la onda Y, que es el equivalente de la onda diastólica en el Doppler de las venas hepáticas, va a ser más marcada porque partimos, pues vamos a tener un mayor gradiente de presión para que se dé ese vaciado auricular. Ya en las etapas más severas de la congestión, la onda S se va haciendo más pequeña hasta que llega a un punto en el que se invierte y quedamos con este patrón. Una onda retrógrada, que sería la onda sistólica, y una única onda anterógrada, que sería la onda diastólica. Acá lo vemos más lindo, la onda A, la onda S menor que la onda D, y aquí ya la onda S invertida, y como única onda anterógrada tendríamos la onda de la diástole. Hay dos situaciones pues, que me parece que vale la pena resaltar, y es los pacientes que tienen insuficiencia tricúspida, perdón, e hipertensión pulmonar. Los pacientes con insuficiencia tricúspida tenemos los mismos cambios de la congestión venosa, pero en este caso son cambios que se van a deber a sobrecarga de presión. La onda S se va haciendo más pequeña hasta que llega a un punto en que queda invertida, y en la hipertensión pulmonar vamos a ver afectación principalmente de la onda A y la onda B, que son las ondas que dependen de que haya una buena relajación y que la aurícula conserve su distensibilidad. En la fibrilación auricular, como perdemos, pues va a haber una pérdida de la onda A, que no vamos a tener pues una patada auricular clara, y la onda S va a ser menor que la onda D, sin que eso signifique que haya congestión venosa. El tercer punto de la evaluación es la evaluación de la vena porta. La vena porta es un reflejo de lo que está pasando a nivel intestinal, y la característica principal de este vaso es que va a estar aislada de lo que pasa en el compartimiento central, o sea, de todos los cambios de presión de la aurícula derecha y que se presentan a nivel de la cava gracias a los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos amortiguan esos cambios de presión y eso hace que el flujo en la porta sea continuo. La evaluación se hace en la ventana subsifoidea o también transhepática lateral, pero lo importante acá es que nos vayamos más hacia posterior, más hacia la línea axilar posterior. Y como vemos aquí, vamos a identificar la porta como un vaso que no sale de la vena cava inferior, sino que pasa por encima de la cava. Y la otra característica importante es que sus paredes son hiperecoicas, son más gruesas que lo que vemos en la vena hepática. Ahorita les muestro otras fotos. En el Doppler color, la vena porta se va a ver de color naranjado. Generalmente la vamos a encontrar de este lado derecho de la pantalla, y al lado izquierdo estaríamos viendo la vena hepática. Acá entonces vemos el Doppler color de ambos vasos, del lado izquierdo la vena hepática azul y la porta roja. Y ya cuando pasamos a hacer el Doppler pulsado, tenemos entonces que el flujo portal normal es un flujo retrógrado, continuo o levemente pulsátil, y debemos entonces pues asegurarnos de que esa pulsatilidad es adecuada con el índice de pulsatilidad. Lo que hacemos acá entonces es evaluar la velocidad máxima que detectamos en el Doppler, que está acá marcada con el número 1, la velocidad mínima que detectamos en esos cambios, pues en esas oscilaciones, y la diferencia entre ambas velocidades sobre la velocidad máxima por 100 nos va a dar el índice de pulsatilidad. Lo normal es que el índice de pulsatilidad sea menor de 30. Ya pasamos a clasificar los grados de congestión en base al índice de pulsatilidad. Muy importante que a veces cuando hacemos el Doppler de la porta se nos puede meter el flujo arterial y vamos a ver estos picos grandes sin que eso signifique que tengamos un índice de pulsatilidad aumentado, sino que el flujo portal viene por aquí y se meten los picos pues, de flujo arterial. A medida que se va dando la congestión y aumenta la presión en la aurícula derecha, se va dando una distensión de esos sinusoides hepáticos hasta un punto en el que ya no son capaces de amortiguar los cambios de presión y el flujo en la porta se empieza a poner más pulsátil.
Entonces vemos que en la congestión leve, aquí se ve mejor, vamos a tener un índice de pulsatilidad que va de 30 a 49%, y cuando el índice de pulsatilidad ya es mayor o igual al 50%, ya estaríamos en un escenario de congestión grave o severa. Podemos tener índice de pulsatilidad elevado sin que haya congestión venosa en pacientes delgados, en pacientes que tienen una enfermedad hepática con shunts arterioportales y en pacientes que tienen hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidea. Y el índice de pulsatilidad puede estar disminuido en presencia, pues si le aporta conservar un flujo continuo en pacientes que tienen cirrosis o infiltración grasa, que los cambios que vemos van a ser el reflejo, no de lo que está pasando a nivel central, sino de esa compresión que se está dando en el órgano. Y ya el cuarto punto de la evaluación es la evaluación de las venas intrarrenales. La idea es que logremos evaluar las venas interlobares que se encuentran entre las pirámides de la médula, y los cambios que vemos acá nos van a reflejar, además de los cambios de presión en la aurícula derecha, o sea, lo que está pasando en el compartimento central, nos reflejan el edema intersticial. Esto es muy importante aquí en el riñón porque es un órgano encapsulado, entonces el aumento de presión en el intersticio va a ser más significativo pues, que lo que podría ser en otros órganos. La evaluación la hacemos en la ventana transhepática lateral, lo único es que nos vamos más hacia la línea axilar posterior y más o menos a nivel del décimo espacio intercostal. E igual, la misma secuencia, una evaluación en modo B, luego Doppler color y por último el Doppler pulso. Esta es una imagen del hígado, lo que vamos a tener en esta ventana, va a estar, del riñón limitando con el hígado. Ya acá vemos el Doppler color, vamos a ver un montón de punticos de color azul y color naranjado. La idea es que hagamos la evaluación más hacia esta zona de la periferia, tratando de coger las venas interlobares y evitando los vasos ciliares que podrían estar pues, más centrales. Ya cuando hacemos el Doppler pulsado, es muy importante tener en cuenta que como las venas y las arterias interlobares están tan juntas, en el mismo trazado vamos a tener tanto el flujo arterial como el flujo venoso. El flujo arterial es el flujo retrógrado que vemos, va a tener un pico pues, inicial de la sístole y cuando empieza el siguiente pico, pues ese sería el ciclo cardíaco completo. Y el flujo venoso es un flujo anterógrado continuo que debe pues, estar durante todo el ciclo cardíaco. Cuando empieza la congestión, aquí se ve mejor. A medida que se va desarrollando la congestión, el flujo empieza a volverse pulsátil y vemos que en el ciclo cardíaco hay periodos en los que no vamos a tener flujo venoso, sino que vamos a poder definir inicialmente en la congestión leve un patrón bifásico con una onda sistólica y una onda diastólica separadas, y ya en la congestión severa vamos a tener una única onda, que es la onda diastólica, y eso es secundaria que la onda sistólica ya llega a un punto en el que se invierte y queda oculta dentro del flujo arterial. Podemos tener flujo pulsátil en ausencia de congestión venosa si evaluamos los vasos ciliares o si tenemos situaciones en las que haya aumento de la presión intersticial, como es la obstrucción del tracto urinario o en las pacientes gestantes. Cuando tenemos alteraciones unilaterales, siempre hay que descartar que haya una obstrucción unilateral del tracto urinario o una compresión o trombosis de la vena renal. Ya entonces, después de que hacemos los 4 pasos, podemos pasar a interpretar los hallazgos. El Plexus clasifica a los pacientes en 4 grupos, grado 0, grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 0 es el paciente que no tiene congestión, que de entrada pues salió de continuar con el protocolo porque el diámetro de la vena cava inferior fue menor de 2 centímetros. Paciente con congestión leve es el paciente que tiene una cava mayor o igual a 2 centímetros y que tiene la combinación de hallazgos normales o con alteración leve, por lo menos uno de alteración leve. El paciente con un Plexus grado 2, que ya nos indica una congestión moderada, es el paciente que tiene máximo un parámetro que nos indica congestión severa, de este grupo que vemos acá. Y el resto pueden estar normales o pueden tener alteración leve. Ya el Plexus grado 3 son los pacientes que tienen una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros y que tienen 2 más parámetros que nos hablan de congestión severa. Esta es una herramienta en línea valiosa, es una calculadora del Plexus. Lo que la vuelve muy útil es que nos muestra los patrones. Entonces, si a uno se le olvida cuál es leve, cuál es severo, pues esto nos da la guía. Nos preguntan cuánto está la cava, cómo fue la evaluación del Doppler hepático,
en la vena hepática, la evaluación portal y la evaluación en las venas intrarrenales y nos saca el score, pues nos da el grado de congestión. Pasando a nuestro cuarto punto, que sería la aplicación clínica, es muy importante aquí tener en cuenta que el Vexus no debe tomarse como una herramienta aislada eh, durante pues, la evaluación del paciente, sino que nos tenemos que ayudar de otras herramientas. Aquí importante entonces es tener en cuenta el contexto clínico, los hallazgos al examen físico y los hallazgos paraclínicos, que es lo único que nos va a poder permitir diferenciar la sobrecarga de presión de la sobrecarga de volumen. Y hay algunos autores que proponen pues conocer el estado del corazón de ese paciente para descartar sobre todo la insuficiencia tricuspidea, la disfunción del ventrículo derecho, como causas de esos cambios de sobrecarga. En el perioperatorio en realidad hay muy poco, este es el único estudio que tenemos, un estudio piloto publicado en noviembre del año pasado. Lo que buscaban los investigadores era definir si el Vexus era una herramienta válida en el perioperatorio, si era viable realizarla y si podíamos tener éxito haciendo la evaluación completa en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Y como resultados secundarios buscaban evaluar la incidencia de congestión venosa y la asociación de esa congestión a complicaciones. Incluyeron 66 pacientes llevados a cirugía no cardio, había cirugía ortopédica, de tórax, vascular, gine y urológica. Importante que excluyeron pacientes llevados a la laparotomía y pacientes bajo ventilación mecánica. Lo que hacían era una evaluación inicial en el preoperatorio, se hacía una segunda evaluación en las primeras 6 horas posoperatorias en la PACU y una tercera evaluación a las 18 a 30 horas posoperatorias. Estos exámenes los hacían residentes que tenían entrenamiento en POCUS y siempre la interpretación se sacaba entre 2 anestesiólogos. Utilizaron un transductor convexo en el preset abdominal y la evaluación de la vena cava la hacían en ventana subsicoidea y el resto del examen en la ventana transhepática lateral. Lo primero importante es que en el 91% de los pacientes lograron completar las 3 evaluaciones. En los pacientes en los que no fue posible terminar alguno de los protocolos fue o porque les perdieron el seguimiento en el postoperatorio o por dolor. Los pacientes no toleraban pues como hacer la presión con el transductor. En el preoperatorio encontraron que la mayoría de pacientes no cursaban con congestión. La congestión se empezaba a presentar sobre todo a las primeras 6 horas y a las 24 horas posoperatorias, o sea que sí tenemos un impacto en la presentación de congestión en los pacientes llevados a cirugía. Ningún paciente presentó congestión grado 3 y de todos estos pacientes que no estaban congestionados en el preoperatorio, la mitad terminaron presentando congestión en el posoperatorio, sobre todo a las 24 horas. El principal hallazgo, pues la principal alteración que encontraban para hacer la clasificación de Vexus grado 2 fue la alteración en el Doppler portal, era lo más frecuente que encontraban alterado. La incidencia de complicaciones a 30 días que encontraron en su grupo fue del 31%, lo más frecuente fue la lesión renal aguda y acá vemos la asociación entre el puntaje Vexus y la presentación de complicaciones a 30 días y de lesión renal aguda acá a la derecha. Fue más frecuente la presentación de complicaciones y la presentación de lesión renal aguda en pacientes con Vexus elevados. Sin embargo, ellos no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el grado de congestión por Vexus y la presentación de complicaciones. Como conclusiones, pues la congestión venosa es algo frecuente que vamos a encontrar desde el preoperatorio, pero sobre todo que se va a ir desarrollando en el posoperatorio temprano y en el posoperatorio pues más avanzado. La evaluación por Vexus es factible para nosotros en el perioperatorio. Ellos describían que se demoraban más o menos minutos en cada evaluación, que era en general bien tolerado por los pacientes y nunca les retrasó el tiempo de tránsito entre las unidades. Sin embargo, pues este es un estudio pequeño, todavía faltan estudios que nos logren sobre todo dar luces sobre la relación que hay entre el grado de congestión por Vexus y la presentación de complicaciones posoperatorias. Los otros 2 escenarios en los que hay más estudios son el escenario de la falla cardíaca y de la lesión renal aguda. Para el caso de la falla cardíaca es muy importante pues, tener en cuenta que la disfunción orgánica es asociada no solo al bajo gasto, sino a la transmisión retrógrada de las presiones de llenado del corazón por todo el sistema venoso.
Y acá, pues volvemos a lo que ya habíamos mencionado previamente. Hay un montón de cambios hemodinámicos que anteceden la presentación de síntomas de congestión. Los síntomas, la elevación de péptidos natriuréticos y otros marcadores séricos es muy tardía y la idea con estos pacientes es poderlos detectar en esta fase que transcurre silenciosa. Entonces, de ahí la importancia del Vexus. Se ha logrado ver en los estudios que nos permite detectar de forma temprana estos cambios hemodinámicos y eso se va a traducir en menor riesgo, pues en una menor presentación de descompensación y en una menor tasa de hospitalizaciones. Y además, ya en los pacientes que tienen congestión, pues nos ayuda a guiar la terapia diurética. En el escenario de la lesión renal aguda, la utilidad es muy amplia. La congestión venosa detectada por Vexus predice la presentación de lesión renal aguda, sobre todo en pacientes en posoperatorio de cirugía cardio y en la unidad de cuidados intensivos, que es donde más estudios se tienen. Nos permite hacer el diagnóstico de lesión renal aguda congestiva, nos va a guiar el manejo de líquidos cuando estamos frente a una lesión renal aguda asociada a hipovolemia, que la ecografía entra a tener relevancia, que es este algoritmo que les traigo acá a la derecha, para evaluar la tolerancia a líquidos. Y en los pacientes que tenemos un diagnóstico de lesión renal aguda de etiología congestiva, la mejoría de los parámetros de congestión en el Vexus nos habla también de pronóstico. Ya por último, el Doppler de vena femoral es una estrategia en realidad muy reciente. El estudio pues de validación grande es del año pasado, pero es una estrategia, pues una alternativa o un complemento muy bueno para el Vexus, sobre todo para nosotros que muchas veces no tenemos acceso al tórax ni al abdomen del paciente. Es muy rápida. Si vamos a tener un acceso central por vena femoral, pues de uno hace el Doppler y queda con información muy valiosa y la curva de aprendizaje es más pequeña que la que se necesita para hacer el Vexus. Este fue el estudio en el que se buscó evaluar la relación entre el Vexus y el Doppler de vena femoral. Es del año pasado, un estudio observacional prospectivo que se hizo en un poquito más de 100 pacientes en posoperatorio de cirugía cardio en una unidad de cuidados postquirúrgicos en un hospital de la India. Ellos lo que hicieron fue comparar el Vexus, pues el rendimiento del Vexus con el rendimiento del Doppler de vena femoral y también la relación que había con la presión venosa central. Encontraron que el nivel de acuerdo entre el Vexus y el Doppler de vena femoral era moderado, con un valor kappa de 0.62. Y el valor de la PVC y el Doppler de vena femoral fue débil, un valor kappa de 0.49. Aquí en esta imagen lo vemos mejor en los pacientes que no estaban bajo ventilación mecánica. Había un buen nivel de acuerdo entre los hallazgos del Vexus y los hallazgos que se tenían a través del Doppler de vena femoral. Los pacientes ventilados, el acuerdo fue mejor entre los niveles de PVC y el Vexus, pero igual seguíamos teniendo un buen nivel de acuerdo entre Vexus y Doppler de vena femoral. Aquí les muestro la precisión de ambas herramientas de Doppler de vena femoral y Vexus para hacer el diagnóstico de congestión venosa. Es mayor para el Vexus del 80%, pero el de Doppler, la precisión del Doppler de vena femoral sigue siendo buena, casi del 75%. Tenemos entonces como aspectos técnicos relevantes para hacer esta evaluación. El paciente debe estar acostado, la cabecera debe estar a máximo 30 grados para que no haya una interferencia de la presión intraabdominal en los hallazgos. Utilizamos un transductor lineal en un preset vascular y la idea es hacer la evaluación a nivel de la vena femoral común, 2 a 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal, y hacer evaluación tanto en eje corto como en eje largo. Aquí hay que hacer una precisión importante y es que si hacemos la evaluación en el eje largo, debemos corregir el ángulo, de manera que el vaso va así y los haces del ultrasonido choquen con un ángulo que sea menor a 60 grados para tener mediciones pues precisas. Lo normal que debemos encontrar es esto que les muestro aquí. El flujo en la vena femoral es un flujo que debe ser anterógrado y continuo, aunque también se ha descrito como patrón normal la presencia de un flujo pulsátil en el que podamos identificar ondas sistólicas y diastólicas, pero la característica para que se considere normal es que estas ondas deben estar juntas, o sea, no debemos tener periodos del ciclo cardíaco en el que no haya flujo, sino que deben estar seguiditas. Es un flujo que cambia con la inspiración
pues con el ciclo respiratorio, durante la inspiración las velocidades disminuyen por el aumento que se da de la presión intraabdominal y hasta en el 20% de los pacientes podemos tener flujo retrógrado, que son estas ondas de acá que se conocen como ondas A. Para que sean normales, la velocidad pues, de esas ondas debe ser menor de 10 centímetros por segundo o menor de un tercio de la velocidad que vemos acá en el flujo anterógrado. Ya a medida que se va desarrollando la congestión aparecen estos tres patrones. Lo primero es que el flujo se vuelve pulsátil interrumpido. Entonces acá vemos que hay ondas S y ondas D como las veíamos en la imagen anterior, pero hay espacio entre esas ondas. O sea, no están continuas, sino que se interrumpe el flujo venoso. Y ya los otros cambios para definir la congestión venosa son con el flujo retrógrado. Entonces, lo primero es que la velocidad de las ondas A sea mayor de 10 centímetros por segundo o que pase a ser mayor de un tercio de la velocidad anterógrada, que es lo que se conoce como un patrón de flujo inverso, que es lo que nos muestran en esta imagen de la derecha. En el Doppler color, en condiciones normales, la femoral siempre la vamos a ver de color azul. O sea, cuando el flujo se vuelve pulsátil, vemos lo que pasa en este video, y es que hay una fase del ciclo en la que se ve rojo y una fase del ciclo en la que se ve azul. Eso nos habla de pulsatilidad a nivel del vaso femoral. Podemos tener falsos positivos, es decir, flujo bidireccional y velocidades retrógradas aumentadas en los pacientes con disfunción ventricular derecha y con insuficiencia tricúspida, que tal vez estaríamos en un escenario de sobrecarga de presión y no de volumen. Y podemos tener flujo continuo y unidireccional cuando hay una obstrucción de la vena femoral proximal que no permite que se dé la transmisión de los cambios de presión del compartimiento central, sea porque haya una trombosis o cualquier otra causa de compresión externa. Ya pues lo último, les traemos 3 casos clínicos. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Si quieren participar, se puede hacer. Este es un primer paciente, es un paciente de 69 años que tuvimos en la unidad con antecedente de hipertensión. Él estaba en vigilancia de un posoperatorio de un recambio valvular aórtico. Como una cosa pues importante en su evolución es que estaba con una lesión renal aguda, CADIGO 1. Lo encontramos el día de la evaluación estable con oxígeno a 3 litros, una PVC que estaba registrada entre 11 y 13 milímetros de mercurio sin ningún otro signo de congestión. No tenía edema, miembros inferiores, no había nada más. Tenía ese día un balance positivo de 2 litros y un gasto urinario de 1.48. Cuando le hicimos el Vexus encontramos esto, una ventana transhepática lateral, la cava la medimos desde la salida de la vena hepática, nos daba un diámetro de 2.26 centímetros. De este paciente no tengo todas las imágenes, pero les cuento. En la vena hepática encontramos una onda S menor que la onda D, el flujo en las venas intrarrenales era continuo y en la porta teníamos un índice de pulsatilidad del 50%, pues que aquí se ve claro que es un flujo continuo. Esto nos da entonces una clasificación por Vexus de congestión grado 2, una congestión moderada. Como hallazgos adicionales teníamos pues un derrame pleural izquierdo, que es lo que se ve en este video. Acá vemos la aorta, el vaso, el pulmón y toda esta franja oscura es el espacio pleural con líquido. Teníamos atelectasias derechas y líneas B en ambos campos pulmonares, sobre todo en el pulmón derecho. Este paciente se le empezó manejo diurético y al día siguiente el oxígeno en desmonte, ningún signo de congestión, la PV se había bajado a 4 y habíamos logrado un balance negativo de 7 litros con una cava de 1.74 centímetros, que es lo que vemos acá. En el Doppler de venas hepáticas, acá se nos mete el flujo arterial, que son estos picos grandes, y pues el ecógrafo de la unidad no nos da el trazado del electro simultáneo, entonces pues queda difícil o es impreciso no decir que esta es la onda S y la onda D, que es lo que uno esperaría, pues porque claramente había mejorado la congestión. El Doppler a nivel de la porta pues nos mostraba un flujo continuo y a nivel de las venas intrarrenales también el flujo era continuo cada ciclo cardíaco. Este es un segundo caso, un paciente de 67 años que estaba en vigilancia de una revascularización, había tenido una FA posoperatoria, pero ya en el momento en que lo evaluamos estaba en ritmo sinusal. El paciente estaba con norepinefrina 0.2, oxígeno a 2 litros, tenía una PVC de 11, ningún otro signo de congestión. Para ese día tenía un balance positivo en 1 litro y un gasto urinario conservado.
Encontramos entonces también en una ventana transhepática lateral un diámetro de la vena cava de 2.3 centímetros. Cuando evaluamos la vena hepática tenemos la misma dificultad y es no contar pues con el trazado del electro. Y vemos acá, clasificamos las ondas como les muestro acá a la izquierda. La onda S sería mayor que la onda D, pero si nos vamos para este lado y pensamos que esta es la onda A, la onda S sería menor que la onda D, esto sí sería un patrón de congestión leve. Entonces siempre va a quedar la duda si no tenemos el trazado del electro. En la vena porta tenemos un índice de pulsatilidad del 35%, que es un patrón de congestión leve, y cuando evaluamos el flujo en las venas intrarrenales, vemos entonces que en este ciclo, pues en cada ciclo cardíaco, el flujo no es continuo, sino que vemos dos ondas, una onda sistólica y una onda diastólica, que también nos da pues este patrón de congestión leve y esto nos permitió clasificar al paciente como un Vexus grado 1. También empezamos manejo diurético y al día siguiente el paciente había mejorado. Y este tercer caso es muy interesante. Un paciente de 66 años con un antecedente de una cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, estaba en una vigilancia pues en el posoperatorio de una revascularización. El señor en el posoperatorio inmediato nos llegó con norepinefrina 0.05, estaba extubado, muy tranquilo, había sangrado por las ondas mediastinal y pleural más o menos 150 cc desde que había salido a cirugía y un primer Vexus que se le hizo tenía una cava de 1.8. Durante la evolución, más o menos a las 2 horas y media, lo encontramos muy pálido, tenía llenado capilar lento, el gasto urinario estaba disminuido. En esas 2 horas que llevaba en la unidad había orinado como 20 cc. Venía con dosis creciente de vasopresor, la nore iba como a 0.4, 0.5 y teníamos ya un sangrado de 180 cc por hora en ese tiempo que llevaba en la unidad. Se le hizo el Vexus, una ventana transhepática lateral, por acá vemos la salida de la vena hepática, entonces medimos desde ese punto de referencia, esta tal vez sea la porta que vemos que tiene unas paredes más gruesas, nos dio en ese momento un diámetro de 2.09. Entonces seguimos con la evaluación, acá está el Doppler de la vena hepática, el mismo problema, no podemos tener certeza de qué onda es cuál es la sistólica, cuál es la diastólica, pero aquí pareciera que tenemos un patrón inverso de congestión grave, en el que esta es la sistólica y esta es la onda diastólica, o sea, una onda sistólica invertida. En la porta tuvimos un índice de pulsatilidad del 50%, y en las venas intrarrenales el flujo, vemos entonces que es un flujo que no está durante todo el ciclo cardíaco, vemos una única onda anterógrada que sería la onda diastólica y la onda sistólica estaría perdida acá por debajo del flujo arterial. Con todos estos hallazgos entonces sabemos que hay una sobrecarga, pero la cosa es saber si es una sobrecarga por presión o por volumen, sobre todo en este paciente que no nos cuadraba que fuera por volumen, que venía sangrando, venía inestable. Al ratico tuvimos esta radiografía de tórax, que es la radiografía que se les hace siempre al ingreso a la unidad, un mediastino gigante. El doctor Oscar logró sacar esta imagen. Era un poquito difícil tener las ventanas pues para evaluar corazón, pero acá vemos cómo el ventrículo tiene una contractilidad muy malita y por acá se veía una franja hipoecoica que podía corresponder con líquido. Entonces le pide una ecocardiografía urgente y con esa ecocardio confirmamos un taponamiento cardíaco. Para ese momento el paciente estaba con triple soporte y hubo que reintervenirlo de forma emergente en la unidad. Le encontraron 1500 cc en pleura y en pericardio. Y ya esto fue como al otro día o al segundo día del posoperatorio, teníamos esta radiografía que se veía un mediastino pues normal, pequeño. Eso era lo que teníamos para hoy. En este QR van a encontrar una ayuda cognitiva y algunos artículos que me parecieron chéveres por si los quieren revisar. Muchas gracias.